Llegamos ahora al mensaje número 16, el último mensaje de nuestra serie sobre el amor, el noviazgo y el matrimonio bíblico. Y estamos en la tercera sección, que es el matrimonio, donde estamos tratando el tema más duro, más espinoso, más difícil de esta serie, el divorcio. Son muchos los que aseguran que Dios tiene una puerta llamada divorcio para todas aquellas personas que no han tenido la suerte de tener un cónyuge apropiado y se basan en que Dios es amor, Él es misericordioso y que por eso entonces Él está dando nuevas oportunidades para que seamos siempre felices. Pero cuando nos volvemos tan humanistas y nos enfocamos solamente en el aspecto carnal de la felicidad personal, cometemos el error de dejar de lado los principios de Dios, su santidad, su honra y su gloria. Dios es honrado y glorificado a través de su palabra y cuando nuestras acciones están acorde con sus principios eternos. Y para evaluar si todos esos argumentos que los divorcistas dan a favor del divorcio son aceptados por Dios en su palabra, es que estamos evaluando a la luz de la palabra de Dios los pasajes más importantes en contra del divorcio y el nuevo casamiento. Hemos dicho en primer lugar que, de acuerdo con Mateo 19:9, fornicación y adulterio no son lo mismo, y por lo tanto la excepción que Jesús nos da para el divorcio en esa cita no es cualquier acto de inmoralidad sexual, ya que todo pecado puede y debe ser perdonado dentro del matrimonio. Así que esta excepción se refiere exclusivamente a matrimonios ilícitos tales como uniones homosexuales o uniones en incesto. Segundo, que en todo matrimonio hay un pacto vigente y una promesa permanente para Dios. Dios es el creador del matrimonio y Él actúa como juez ejecutor cuando una pareja se da mutuamente su palabra de compromiso. Por eso es que ninguna persona, ningún hombre tiene la potestad jurídica legal para quebrar el pacto matrimonial. En tercer lugar, dijimos que Dios mismo nos da ejemplo de fidelidad. Dios nunca se divorció de su amada nación Israel y Cristo nunca se divorciará de su iglesia. En cuarto lugar, dijimos que el carácter de Dios es reflejado a través del matrimonio. Por eso es que Dios aborrece el divorcio y Él quiere que en la unión matrimonial se revelen sus mismos atributos perdonadores y restauradores. Y en quinto lugar, dijimos que la carta de repudio de Deuteronomio 24:1 no es una ley de permiso para el divorcio, sino que es una carta de protección a la mujer. Ahora veremos una última razón en contra del divorcio y el recasamiento. Sección 3. El matrimonio, novena parte. Razones bíblicas en contra del divorcio y del recasamiento. En sexto lugar, la separación masiva en Esdras capítulo 10. Para quienes no conocen esta historia, haré un resumen de esta para tener un claro contexto, que va a ser muy importante para el tema de hoy. Pero les invito a todos a que por favor se tomen el tiempo de leer el capítulo completo en sus casas y de esta manera, al igual que las otras citas, comprobarlas y corroborar su veracidad y la veracidad de este mensaje que hoy se está exponiendo. Nos encontramos cerca del año 448 a.C., después de los 70 años de cautiverio de la nación de Israel. Recordemos que este exilio de Israel llegó como un castigo de parte de Dios por el terrible pecado de idolatría del rey Salomón, quien había desviado su corazón de la adoración al Dios verdadero hacia la adoración de los ídolos y los dioses falsos de sus esposas. Y esto fue lo que trajo como consecuencia la separación de Israel en dos reinos. El reino del norte, casualmente llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Ambos reinos fueron vencidos y deportados por sus enemigos. El reino del norte, Israel, fue deportado por los asirios a Nínive en el año 721 a.C. Y el reino del sur, Judá, fue deportado a Babilonia a partir del año 608 a.C. Judá sufrió 3 deportaciones. La primera en el año 608 a.C., con Daniel y sus amigos. Eso lo puede ver en Daniel capítulo 1. La segunda deportación sucedió con el saqueo del templo y la cautividad del rey Joaquim junto con 10,000 judíos más en el año 598 a.C., que lo tenemos en Segunda de Reyes capítulo 24. La tercera deportación viene con la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén en el año 587 a.C., cosa que vemos en Segunda de Reyes capítulo 25.
Solo quedaron unas pocas personas de la clase humilde habitando la tierra de Judá. Esto como parte del pacto que hizo Dios con los judíos. Recuerde que Dios nunca se divorció de su nación. Mantuvo fiel su pacto con la nación, con el reino del sur, Judá. Para el año 538 a.C., esto es 70 años después del primer cautiverio, se le permite a los judíos volver a su nación para reconstruirla, y esto sucede en 3 grupos. El primero es dirigido por Zorobabel, quien trajo consigo a más de 42,000 judíos y levantaron nuevamente el altar y el templo en el año 515 a.C., cosa que vemos en Esdras capítulos 2 y 3. Luego el segundo grupo llegó aproximadamente 80 años después con Esdras, quien restauró la Torá, es decir, la ley de Dios, y levantó la comunidad para el año 458 a.C. Esto está en Esdras capítulo 7. Y el tercer grupo vino con Nehemías en el año 444 a.C., quien dirige la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Lo puede ver en Nehemías capítulos 1 al 7. Ahora debemos saber que aunque los libros de Esdras y Nehemías están separados de nuestras Biblias, originalmente ambos son una sola obra escrita por un solo autor, que es Esdras. De hecho, algunas Biblias reconocen estos libros como Primera de Esdras y Segunda de Esdras, o en otros casos se reconocen como Esdras-Nehemías. El libro se enfoca específicamente en 3 líderes claves: Zorobabel, Esdras y Nehemías, y en todos sus esfuerzos por dirigir la reconstrucción de la nación. Pero también es importante mencionar otro libro, y este es el de Malaquías. Este es lo que llamaríamos un profeta post-exilio. Él es el profeta para el tiempo después del regreso de los judíos. Y eso lo coloca a él en el tiempo de Nehemías. Aunque en nuestras Biblias el libro de Nehemías está mucho antes que el libro de Malaquías, ambos pertenecen al mismo tiempo en la cronología bíblica. Malaquías es puesto al final del Antiguo Testamento en nuestras Biblias solamente porque es el último de los profetas menores. Y esto lo tendremos en cuenta para nuestro tema el día de hoy. Pasemos entonces a Esdras capítulo 10, vamos al año 448 a.C., después de la llegada del segundo grupo a la nación de Judá. Esdras quiere traer una renovación espiritual y social a la nación de Israel. Por eso sus empeños están enfocados en traer de nuevo la Torá a la nación, que ellos llevaban muchos años sin escuchar. Pero resulta que Esdras descubre que muchos de los israelitas exiliados que habían regresado, cerca de 100 personas, entre líderes, sacerdotes, levitas y cantores, se habían casado con mujeres de otras naciones paganas, y cuando el profeta se entera de esto, se enfurece y comienza una labor severa de purificación, apelando a la ley de la Torá para decirles a estos que ellos debían ser santos y apartados de los cananeos, como Dios se los había mandado y se los había dicho a través de Moisés. Si ellos realmente querían restituir la nación y querían agradar a Dios, debían entonces obedecer sus mandamientos y no podían seguir con sus mujeres paganas. Por eso es que les manda a todos estos varones israelitas a que abandonen esas esposas y esos hijos, porque estas personas luego corromperían de nuevo el corazón y la adoración de ellos hacia el Dios verdadero de Israel, desviándolos tras sus ídolos, tal como sucedió en tiempos pasados con Salomón. Veamos entonces el versículo 1 del capítulo 10 de Esdras. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Aquí tenemos a todo el pueblo de Dios llorando y lamentándose porque se sentían culpables por sus pecados ante él. Algo que realmente hace mucha falta en nuestra sociedad del día de hoy. ¿Cuándo fue la última vez que te lamentaste por tu pecado? Versículo 2. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Secanías actuó aquí como vocero de un grupo de personas que habían reconocido su pecado y querían confesarlo delante de Dios. Es decir, ellos no se conformaron solamente con lamentarse, sino que además hicieron un reconocimiento muy franco, muy sincero de su pecado. Cuando dice, tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, vemos con esto que ellos no se están excusando,
ni tampoco están tratando de tapar lo que habían hecho. Ellos fueron directo al asunto y confesaron su pecado de forma específica. Ellos reconocieron que habían quebrantado la ley de Dios con algo que Él ya les había dejado establecido con Moisés en Deuteronomio capítulo 7 de los versículos 1 al 4. Ahí es donde nosotros vemos como Dios les dice que no debían tomar para ellos por esposas a mujeres de otras naciones, porque ellas desviarían su adoración del Dios verdadero. Y lo harían hacia la adoración a los ídolos falsos de sus esposas. Y por eso, precisamente, fue que Dios los castigó severamente. No olvide que eso fue lo que sucedió con Salomón y esa fue la razón de su destierro. Aquí debemos preguntarnos, ¿confesamos nosotros nuestros pecados a Dios de la misma manera? ¿Llamamos al pecado por su nombre? Estamos habituados a tratar el pecado con liviandad y a no darle la importancia que Dios le da. Y eso, mis estimados oyentes, es muy delicado. Hoy muchos hombres describen su pecado con eufemismos, con palabras suaves, blandas, con palabras bonitas que presentan el pecado como algo insignificante, algo pequeño o algo común en todos. No decimos fornicación o adulterio, decimos desliz. Y con esto, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos, porque Dios no cambia y su carácter también siempre sigue siendo el mismo, a través de todos los tiempos. Dios hoy está tan airado por nuestros pecados como lo estuvo en el Antiguo Testamento. Si no vemos sus juicios inmediatos sobre nuestros pecados, es solamente por su gran misericordia y por su gracia, porque su ira sobre el pecado ha sido ya descargada sobre su Hijo Jesucristo en la cruz. Pero el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que nos dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9. Esa es la razón por la que no vemos caer desde el cielo fuego sobre nuestros pecados. Dios desea que aún los hombres procedan al arrepentimiento. Pasemos a los versículos 3 al 4. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon mano a la obra. Fue lo que le dijeron a Esdras. Ellos hicieron esto de acuerdo con la palabra de Dios para su tiempo. Esto no quiere decir que nosotros podemos hacer pacto con Dios. Además, no se olvide que ellos son el pueblo de Dios y que están bajo la ley del antiguo pacto. Ellos aún están bajo el antiguo pacto en este tiempo y debían obedecer las leyes del antiguo pacto. De los versículos 5 al 9 tenemos la proclamación de este edicto por parte de los príncipes y de los ancianos en todo Judá y Jerusalén, de que en un lapso de 3 días todos los hombres que habían tomado para ellos mujeres extranjeras debían dejarlas o de lo contrario perderían sus haciendas y serían excluidos de la congregación. Esta era una situación muy triste, pero más triste aún era que ellos habían transgredido la ley de Dios y lo que tienen ahora son las consecuencias por su pecado y no podían esperar bendición sin un arrepentimiento sincero. Veamos los versículos 10 al 12, por favor. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: Vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Es decir, ellos ya habían sido sacados de la nación por ese pecado y aún así tienen ese pecado. Ahora pues dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: Así se haga conforme a tu palabra. Estos no fueron solo los oidores de la palabra de Dios. Esta gente no solamente llegó en este punto a ser oidores de la palabra de Dios, sino que también llegaron a ser hacedores de ella, como lo dice para nosotros Santiago capítulo 1, versículo 22. Por muy triste o muy duro que nos parezca, el arrepentimiento verdadero siempre nos llevará a tener una acción contraria al pecado que veníamos cometiendo y marcará una diferencia radical. ¿Quiere decir esto entonces que ahora todo aquel que ha pasado por un divorcio y se ha vuelto a casar debería dejar a su pareja actual y debería volver con su primer cónyuge? Por supuesto que no. Esto que vemos aquí fue solo para el Israel del Antiguo Testamento, que estaba bajo el antiguo pacto.
No es para la iglesia de hoy que está bajo la gracia de Dios en un nuevo pacto. Hay para nosotros muchas enseñanzas de las citas del Antiguo Testamento, pero la aprobación para el divorcio y el recasamiento no es una de ellas. ¿Cómo es que podemos saber, cómo es que sabemos qué cosas del Antiguo Testamento están vigentes para nosotros hoy? Pues sencillo, por las cosas que los apóstoles dejaron para la iglesia en el Nuevo Testamento. Para el tiempo de ellos, el pueblo de Dios debía marcar una santidad muy estricta que los resaltara sobre las demás naciones como el pueblo de Dios, y por eso tuvieron que abandonar a sus mujeres paganas. Pero este procedimiento ya no es válido para la iglesia al día de hoy porque, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 7, de los versículos 12 al 13, se nos dice que si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, que no lo abandone. Es cierto que el caso que Pablo considera aquí en 1 Corintios 7 es el de un matrimonio que ya ha estado establecido, en el que solamente alguno de los cónyuges ha llegado a convertirse al cristianismo por medio del evangelio y el otro cónyuge no lo ha hecho aún. Ahí Pablo dice no lo abandone. Pero también tiene su aplicación en el caso del yugo desigual, donde hay pecado por parte del creyente al casarse con un no creyente, y no por eso podrá abandonar luego al no creyente, porque aunque haya sido un matrimonio en pecado o que no le convenía, aún así no fue un matrimonio inválido. Todo matrimonio está vigente ante Dios. Todo texto bíblico que no nos arroje mucha claridad o mucha luz respecto a algún tema debe ser contrastado con otros textos bíblicos que sean más enfáticos, más claros, más precisos y que prevalezcan con más firmeza en el tema para que nos den así una mejor visión. Por eso tendremos en cuenta otras cartas del Antiguo Testamento. Como ya lo dije al principio, las cartas de Esdras y Nehemías van seguidas en la cronología bíblica. Y contemporáneo a este tiempo tenemos al profeta Malaquías. Es interesante notar que los pecados que Nehemías identificó fueron los mismos pecados que Malaquías vio. Quisiera que viera conmigo por un momento lo que dice Nehemías en el capítulo 13, de los versículos 23 al 26. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablando en lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Esa es reflejada la gran frustración de un pastor. Y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. Nehemías les está recordando lo que nosotros en nuestras Biblias tenemos en Deuteronomio capítulo 7. Versículo 26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios le había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Quiere decir con todo esto que ni siquiera el gran rey Salomón, con toda su sabiduría, pudo evitar desviarse hacia los dioses ajenos de sus esposas. ¿Cómo será entonces en nuestras vidas? Por lo general, la gran cantidad de jóvenes cristianos piensan que pueden llegar al matrimonio con un incrédulo y que dentro del matrimonio pueden arrastrarle al cristianismo. Pero la verdad es muy contraria y son más los casos en los que vemos que el incrédulo arrastra y aleja al verdadero creyente. Este es el último capítulo de Nehemías, el cual cronológicamente sería el último capítulo de la historia del Antiguo Testamento. Nehemías está identificando aquí un pecado particular que es característico del pueblo de Israel, la idolatría. Y de acuerdo con lo que dice el profeta de este tiempo, Malaquías, en el capítulo 2, los hombres que se habían casado con estas mujeres extranjeras se habían divorciado antes de sus mujeres hebreas. Por favor, veamos por un momento Malaquías capítulo 2, versículos 1 en adelante. Malaquías está hablando para los sacerdotes de la nación. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Versículo 8, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos.
Lo que tenemos aquí es que muchos de estos sacerdotes, como veremos más adelante, se han divorciado, se han vuelto a casar con mujeres paganas y dice Malaquías que han hecho tropezar a muchos, así que puede que ellos hayan hecho arrastrar a otras personas, a otros hombres, a cometer el mismo acto. Sigamos con otros versículos. Versículo 11. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Aquí está hablando específicamente de la idolatría. Judá prevaricó, Judá pecó aún sabiendo el gran pecado que era, porque había visto lo que Dios hizo con Israel, la nación del norte, y aún así cometió el mismo pecado Judá, la nación del sur. Versículo 14 más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Estas citas ya las estudiamos a fondo. Con esto nuevamente vemos que todo lo que Dios hace a través del profeta es simplemente llamar al pueblo. Veamos algunos puntos. En primer lugar, está validando sus primeros matrimonios y los está haciendo que abandonen esas mujeres extranjeras porque para Dios su primer pacto matrimonial con ellas aún sigue vigente y permanente. En segundo lugar, en ninguna parte de Esdras capítulo 10 se ve la palabra divorcio. Se asume un repudio por los hechos que aquí vemos y porque en el versículo 14 nos dice que vinieron ante los ancianos y ante los jueces de la ciudad para tratar el asunto ante ellos de forma oficial. Sin embargo, lo que vemos es una separación, cosa que, como ya lo vimos antes, es algo muy diferente del divorcio. Lo tercero es que tampoco nos dice que ellos se hayan vuelto a casar con otras mujeres hebreas luego de esa separación. De hecho, un segundo matrimonio sería una clara contradicción con la fuerte exhortación que Dios nos está dando en esta cita y con lo que hemos visto en todo el capítulo y con lo que hemos visto en todo el estudio. Así que se podría pensar que estos hombres volvieron con sus primeras esposas, o tal vez que se quedaron solos. Pero esto tampoco lo sabemos porque eso tampoco se menciona. Por eso no podemos especular a la ligera, sino que debemos tener en cuenta la cronología bíblica y debemos tener en cuenta las otras cartas escritas en ese tiempo para que nos arrojen más luz de los hechos. Eso es exactamente lo que hace un detective cuando intenta resolver un crimen. Toma todos los datos, toma todas las pruebas, toma todos los testimonios, corrobora los hechos y arma el rompecabezas, de tal manera que todo lo que tiene y en su conjunto apuntan solamente a la verdad. Por lo tanto, el caso de Esdras capítulo 10 tampoco es una prueba a favor del divorcio y del nuevo casamiento. Dios no está permitiendo nunca el divorcio y el recasamiento. Con esto decimos caso cerrado, argumento derribado. No podemos tomar literalmente Esdras capítulo 10 para nuestro tiempo porque hoy ya no estamos bajo el antiguo pacto. Pero sí que podemos tomar la parte doctrinal y la parte espiritual de estos textos para nosotros. El divorcio nunca es permitido ni validado por Dios, pero el arrepentimiento sí que es necesario para llevar una vida de santidad y de bendición. Podemos apreciar lo que Dios está haciendo con su pueblo. Él está quitando de su nación todo lo que los contamina y todo lo que mancilla su santidad como el pueblo escogido de Dios. Él está separando las ovejas de las cabras y está separando la paja del trigo. Y asimismo, hoy nos llama a apartarnos de las cosas del mundo, de la idolatría y de todo pecado que Dios nos vaya revelando a través de su palabra. No podemos decir que somos hijos de Dios y a la vez consentir en prácticas pecaminosas que Él aborrece. Recuerde que quien es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, nos dice Santiago 4:4. Debemos apartarnos del mundo y no tocar lo inmundo para ser recibidos por el Señor, nos dice 2 Corintios 6:14 al 18. Y que con solo un poco de hiel de la gallina se puede contaminar toda la carne. O digámoslo de forma bíblica, un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas 5:9. Y esta clase de enseñanzas tan fuertes solo pueden ser recibidas por aquellos en quienes el Espíritu Santo de Dios está obrando y trabajando, ya que Él es quien nos lleva a toda verdad y quien nos está hablando a los creyentes de una manera especial. Vea que estas palabras de Esdras no son para la gente que los rodeaba en su tiempo. Esdras no les está dando este mensaje a los babilonios, a los cananeos, al fereceo, al jebuseo, a los amorreos, a los amonitas, a los heteos,
a los moabitas o a los egipcios. Él no les estaba pidiendo a estas naciones paganas que tuvieran todos en conjunto una gran celebración ecuménica de adoración y que vinieran juntos a ponerse a cuentas con Dios. Esto es para quienes conocieron al Dios verdadero. El llamado es a que se arrepientan de sus pecados y regresen a Él. Y asimismo, en nuestros días hay mucha indiferencia en la iglesia hacia Dios. Y hay mucha indiferencia hacia su palabra, porque en medio de los verdaderos creyentes también hay muchos que no lo son. Hay cabras entre las ovejas y hay cizaña entre el trigo, y un día Dios los va a separar definitivamente. Los divorcistas argumentan que aquí hay un caso muy claro de divorcio a gran escala y que es autorizado por un líder espiritual que es Esdras. Pero Dios está haciendo un llamado a todo lo contrario. Dios está llamando nuestra atención a arrepentirnos de haber ignorado su palabra, de haber pasado por alto lo que Él piensa del matrimonio. Un llamado a arrepentirnos de tomar ligeramente ese pacto sagrado y de permitir o de aprobar cualquier divorcio y cualquier clase de pecado. Dios hoy ya no nos manda a abandonar al cónyuge de un segundo o de un tercer matrimonio, pero sí nos llama a arrepentirnos de este y de todos los demás pecados para poder alcanzar su misericordia. Él aún sigue llamando a las personas al arrepentimiento. Él siempre lo ha hecho. Ese fue el mensaje en el Antiguo Testamento y ese es el mensaje en el Nuevo Testamento. Ese es el mensaje de Juan el Bautista en Mateo 3, versículo 8. Den frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed el Evangelio. Ese fue el mensaje de Pedro y de los apóstoles en Hechos capítulo 2, versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ese es el mensaje de Dios a las 7 iglesias del Apocalipsis. Arrepentíos y volveos a Dios. Arrepentíos y limpiad lo que está mal. Arrepentíos y corregid lo que has hecho mal. Y ese es el llamado de Dios para nosotros hoy. Pasemos a los versículos 13 al 17. Los versículos 13 al 17 nos dicen que los príncipes y los jueces de la nación se pusieron a la obra con el pacto tratado por ellos y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras. Después de esto, los versículos 18 al 43 nos mencionan cerca de 100 personas que habían tomado mujeres extranjeras. Eso quiere decir que aunque es un número grande para nosotros, fue solamente una pequeña parte de todos los judíos que habían regresado. Fue solamente una parte pequeña de todo el pueblo. No fue todo el pueblo de Dios quienes cometieron este pecado. Así que entre la nación habían matrimonios difíciles y habían hombres con mujeres difíciles y habían mujeres con hombres difíciles que no se divorciaron y no se volvieron a casar. Y habían parejas que a pesar de la dificultad en la que estaban y del castigo que Dios les había dado y de haber estado en otras naciones, ellos no se divorciaron y no se volvieron a casar. No fue todo el pueblo de Dios quienes cometieron este pecado, pero sí les estaba afectando a todos, porque esa es la naturaleza del pecado. Sus consecuencias siempre van a afectar no solamente a la persona que peca, sino también al que está a su alrededor y a la comunidad. Por un momento veamos el versículo 19. Y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Ellos no solamente dejaron a esas mujeres paganas, sino que además tuvieron que ofrecer sacrificios a Dios porque el sacrificio es el medio por el que ellos son perdonados por Dios en este tiempo, en el Antiguo Testamento. Hoy nosotros ya no necesitamos de estos ni de ninguna clase de sacrificios, porque Cristo ya murió por nuestros pecados una vez y para siempre. Es lo que nos dice la carta de los Hebreos, capítulo 7, versículos 26 y 27. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Eso quiere decir que Dios no va a aceptar alguna clase de sacrificio físico por nuestra parte para el perdón de nuestros pecados como flagelaciones, ayunos, rezos, abstinencias, penitencias que conlleven dolor corporal, pactos de dinero o ceremonias. Porque el sacrificio perfecto, Cristo, el Cordero de Dios, ya ha sido ofrecido una sola vez y para siempre.
De hecho, cualquiera de nuestros sacrificios y nuestras obras de bondad o caridad que presentemos ante Dios para adquirir salvación no tienen ningún valor, ningún mérito para nuestra redención y serán como actos aborrecibles para Dios. Porque con todo eso se está menospreciando la obra exclusiva y única de su Hijo Jesucristo en la cruz. Es como si dijéramos que la obra de Cristo no ha sido suficiente y por eso es necesario que nosotros también aportemos algo de nuestra parte para esa salvación. Se nos ha enseñado un errado ayúdate que yo te ayudaré, que no aparece en ninguna parte de la Biblia, y por el contrario, el Señor sí nos dice, como lo menciona en Isaías 64:6, que todas nuestras obras de justicia, todos nuestros esfuerzos por adquirir la salvación y por ser justificados, son para Dios como trapos de inmundicia. Lo único que Dios manda a hacer hoy es arrepentirnos de nuestros pecados y a creer el Evangelio. Es decir, a apropiarnos de esa única obra de salvación perfecta que Él ya ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, para que recibamos por medio de Él la justificación y la vida, tal como lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 30 al 31. Cuando se leen estos textos es inevitable asombrarse por lo duro y terrible de la historia de Israel. El final de Esdras y de Nehemías es muy triste. El libro de Esdras termina diciendo que habían mujeres de estos hombres que habían tenido hijos, en el versículo 44. Si la fornicación, el adulterio, el divorcio, la unión libre y el recasamiento son pecados que traen mucho daño a nuestras vidas, sin duda alguna quienes más sufren son los hijos. Y Dios aborrece esto porque ellos son los que crecerán con un concepto errado y distorsionado de quién es Dios realmente, debido al comportamiento y al testimonio de sus padres. De hecho, muchos llegan a juzgar a Dios porque no comprenden cómo un Dios de amor le haya permitido estos sufrimientos a su pueblo. ¿Por qué Dios los llevó a estos cautiverios tan dolorosos? Pero el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11, que todas estas cosas les acontecieron a ellos y quedaron registradas como ejemplo para amonestarnos a nosotros, los que hemos alcanzado los últimos tiempos. Dios no ha dejado de hablarnos. Dios nos ha registrado todo esto para que podamos conocer al verdadero Dios, que podamos conocer el verdadero carácter del Dios verdadero. Él no es como muchos predicadores lo presentan hoy. Un Dios que pasa por alto el pecado de los hombres porque está lleno de amor y de ternura por toda la humanidad. Dios castigó severamente a la nación de Israel porque Él es un Dios de ira que aborrece y juzga todo pecado. Y Él se los advirtió muchas veces. Pero a pesar de su mano fuerte con Israel, Él siempre tuvo compasión y misericordia de ellos, nunca quebrantó su pacto. Ahora ellos están volviendo a restituirse como una nación. Y uno pensaría que ellos han aprendido la lección tan dura, pero la verdad es que no es así. Los personajes que tenemos en esta historia, Zorobabel, Esdras, Nehemías y Malaquías, lucharon y se esforzaron por restaurar la nación de Israel de alguna manera. Zorobabel fue para restaurar el templo. Esdras procuró restaurar la ley de Dios que el pueblo había dejado de escuchar por cerca de 70 años. Nehemías quiso restaurar los muros de la ciudad santa de Dios, Jerusalén. Y Malaquías trató de restaurar la adoración a Dios. Después de todas estas cosas podemos ver que la nación confesó sus pecados, se comprometieron a renovar los pactos de Dios, se comprometieron a guardar los mandamientos de la Torá, y terminaron con una gran celebración que nos llevaría a pensar que fue un final decisivo para Israel, pero no fue así. El libro de Nehemías termina con una nota muy deprimente. Nehemías pasa por la ciudad y descubre que el pueblo no ha estado cumpliendo con nada de lo que en sus votos había prometido. La obra de Zorobabel estaba deshecha, pues el templo estaba descuidado y estaba siendo administrado por personas que no calificaban con santidad. Luego descubre que el trabajo de Esdras fue comprometido cuando ve a la gente trabajando en el día de reposo. E incluso su propio trabajo con los muros lo ve menospreciado cuando ve a la gente poniendo mercados alrededor de los muros de Jerusalén. Y con todo esto que ve, la adoración a Dios es abandonada. Nehemías está destrozado. Él se enoja contra el pueblo, les tira del cabello y les grita: obedezcan los mandamientos de Dios. Pero ellos no lo hacen. Ellos no cambian. Sus últimas palabras son una oración de lamento hacia Dios.
diciéndole que ellos pusieron todo su empeño, pusieron todas sus fuerzas para cumplir con la obra del Señor. Y así terminan Esdras, Nehemías, cronológicamente el último libro del Antiguo Testamento. Las cartas de Esdras, Nehemías y Malaquías solamente apuntaban a una misma necesidad. Una necesidad que resaltaron los profetas Jeremías y Ezequiel. Lo que el pueblo necesita es la restauración interna de sus corazones. Los hombres lo que necesitan es un nuevo corazón. Jeremías 31 y Ezequiel 36. Estos profetas terminaron su trabajo sin poder ver en todos esa restauración de corazón, y eso lo dispuso Dios de esta manera, porque esa restauración no iba a venir por mano de los hombres, sino que sería la obra exclusiva de Dios. Todo lo profetizado por los profetas sobre la restauración de Israel y sobre la Nueva Jerusalén, donde vendrían personas de todas las naciones y se unirían al pacto, no sería un acontecimiento que se llevaría a cabo en ese tiempo, sino que serían los eventos futuros que solamente el Mesías podría alcanzar. Solo Jesucristo es quien restaura nuestras vidas por medio de su acto en la cruz. Una vida derrumbada, como el templo que intentó levantar Zorobabel. Una vida que desconoce la palabra de Dios, como la ley que intentó restaurar Esdras. Una vida sin protección de la aniquilación por causa del pecado, como los muros que intentó levantar Nehemías. Y una vida que solo adora ídolos y no adora al Dios verdadero, al Dios de las Escrituras, como la adoración verdadera que Malaquías quiso restaurar. Solo Jesucristo es quien puede volver a restaurar a su nación y puede restaurar nuestras vidas. Solo Él es quien levanta su iglesia y nos introduce en ella cuando recibimos la salvación. Solo Jesucristo nos da la verdad de la palabra de Dios porque Él es el Verbo de Dios hecho carne entre nosotros. Solo Él se levanta como los muros de Jerusalén para apartarnos del pecado y de la muerte eterna. Y solo Él es nuestro sumo sacerdote por quien ahora tenemos acceso al Padre para volver a la adoración al Dios verdadero. Toda esa restauración solo vino a mi vida por medio del Evangelio verdadero, cuando entendí que en la cruz el Padre descargó sobre su Hijo toda su ira santa que debía descargar sobre mí, y lo hizo así para hacer justicia de mis injusticias y brindarme el perdón y la salvación que yo no merezco. Ahí fue donde Dios restauró mi alma, y es solo ahí donde Él puede restaurar toda vida y todo matrimonio. Pero ese avivamiento solo llegará a nuestras vidas con un verdadero arrepentimiento por medio del conocimiento del Evangelio que produce una verdadera reforma en la vida de las personas. Por eso, hemos traído este tema para que el matrimonio no sea para usted un riesgo ni un fracaso en dirección hacia el divorcio, sino que por el contrario sea un verdadero regalo de Dios que el hombre y la mujer puedan disfrutar para así de esa manera glorificar a Dios con sus vidas. Como vemos, todos los textos bíblicos que los divorcistas están usando para defender su divorcio y su recasamiento son precisamente los textos que se levantan en su contra y derriban su propia doctrina debido a una incorrecta interpretación bíblica que ellos hacen de esas citas. De esta manera, tenemos 6 pilares firmes y contundentes en contra del divorcio y del recasamiento. En primer lugar, que fornicación y adulterio no son lo mismo. Segundo, que en todo matrimonio hay un pacto vigente y una promesa permanente ante Dios. Tercero, que Dios mismo nos da ejemplo de fidelidad. Él nunca se divorció de su nación Israel y Cristo nunca se divorciará de su iglesia. Cuarto, que vemos el carácter perdonador y restaurador de Dios reflejado en el matrimonio bíblico. Quinto, que la carta de repudio de Deuteronomio 24 no es una ley de permiso para el divorcio, sino que es una carta de protección a la mujer. Y en último lugar, en sexto lugar, el caso de Esdras 10 es una confirmación de que Dios odia el repudio y por eso no les permitió el divorcio a los judíos. El verdadero creyente reconoce estos principios, los acepta y los obedece para honrar a Dios con una vida restaurada, que aún habiéndose equivocado y hecho una mala elección de su cónyuge, no se divorcia, sino que permanece fiel hasta el fin. Por eso, en caso de abusos, maltrato, peligro de muerte, peligro de enfermedad, alcoholismo o inmoralidad sexual constante y permanente, a la persona solamente se le permite la separación física, nunca el divorcio.
Las personas pueden pedir una demanda de pensión, pueden pedir un subsidio para su sustento, el cuidado de sus hijos y hasta separación de bienes, pero nunca podrá pedir ni firmar el divorcio porque con esto están cometiendo pecado y se están volviendo cómplices de pecado. Lo sorprendente es que muchos no están interesados en el ideal de Dios. Aún con la claridad de todos estos argumentos bíblicos en contra del divorcio, todavía hay muchos que tienen la osadía de desafiar la palabra de Dios y decir que el divorcio está permitido, animando así a otras personas a que se separen, se divorcien y se vuelvan a casar. Esperamos, estimados oyentes, que esta serie les haya ayudado a ver este aspecto de la vida humana desde la perspectiva misma de Dios, con un acertado conocimiento de lo que es el amor, de lo que es el noviazgo y de lo que es el matrimonio bíblico, que evita a toda costa un divorcio antibíblico. Así que terminaré con las palabras de Isaías 45, versículo 9. Ay del que pleitea con su hacedor. ¿Puede entender eso? Es decir, que cuando Dios dice algo, más vale que le hagamos caso, sea lo que sea, porque hay de nosotros si discutimos, si pleitamos con Dios. Así llegamos al final de nuestra serie, donde hemos aprendido que el amor no es una emoción, sino una decisión. Que el noviazgo es el tiempo poco, donde se manifiesta el que será fiel en el tiempo mucho, que es el matrimonio. Que Dios nos ha dado 4 alarmas innatas para hacer una buena elección de nuestros cónyuges: la conciencia, el razonamiento, el consejo y la experiencia de los más cercanos, y la percepción o la intuición, conocida como el sexto sentido. Que a todo creyente, además de todo esto, Dios le provee a través de su palabra 2 principios bíblicos: el principio del yugo desigual y el principio de la madurez. Y 2 filtros bíblicos: el filtro de la verdadera conversión y el filtro del verdadero amor. Y con esto pasamos al tema del matrimonio, donde aprendimos que el matrimonio es para el deleite de Dios cuando éste refleja la unidad y el pacto y refleja esa unidad de Cristo con su iglesia. Y es deleite para los hombres a través del servicio mutuo que podemos darnos unos a otros. Y debido a que el matrimonio es un acto jurídico, legal de Dios, nadie puede separar lo que Él ha declarado unido, y por eso Dios aborrece el divorcio. Si con todo esto alguien decide casarse sin atender a esas alarmas innatas que Dios le ha dado y a esos principios que Dios le está brindando a través de su palabra, esa misma persona será quien se esté dirigiendo camino del degolladero. Al igual que en los tiempos de Jesús, a la gente hoy no le interesa vivir en obediencia a Dios. Solamente está buscando la excepción, el hueco, la excusa para acomodar su vida a la lujuria de su pecado, y por eso es que hoy en las iglesias acampa el divorcio tanto o más que entre los incrédulos. Si alguno ya cometió el pecado de divorcio, que no cometa ahora el pecado de adulterio por recasamiento. Y si fue así, que acuda a Cristo para el perdón de este y de todos sus pecados, ya que Él tiene misericordia de nosotros y nos perdona. De Esdras capítulo 10 aprendemos que solo cuando hay un verdadero arrepentimiento y cuando se confiesa el pecado de forma clara, directa y concreta, es que se puede contar con la esperanza de parte de Dios para el perdón. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, nos ayude a llegar a más personas y que su verdad sea predicada siempre. Oremos al Señor y demos gracias por el mensaje del día de hoy.